¿Buscas educar de una manera más consciente? ¿Quieres sentirte más seguro y sembrar huellas positivas en tus hijos y no heridas? Aquí resolveremos tus dudas para ayudarte a formar de una manera más consciente y positiva, con invitados expertos en distintos temas. Soy Carla Baturoni. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Padres en Proceso. Hoy vamos a platicar sobre cómo podemos ayudar a los niños a dejar de compararse con otros. Yo creo que es un tema que a muchos papás nos inquieta, el cómo podemos favorecer la autoestima de nuestros hijos y más en estos tiempos donde es tan complejo, donde hay tantas redes sociales en las que constantemente están confundiendo a nuestros hijos de dónde viene su sentido de validez. Muchos niños y muchos adolescentes creen que su sentido de validez proviene de los likes que tienen, de los seguidores, de cuántas vistas tienen sus videos, etc. Y creo que es importantísimo ayudarles a nuestros hijos a entender desde pequeños que su sentido de validez viene desde dentro, no porque alguien te lo diga, no porque alguien te dice que está correcto o que te ves bien, etc. Y bueno, parte del trabajar en la autoestima con nuestros hijos es justamente ayudarles a mirar hacia adentro y no estar constantemente comparándose o mirando hacia el otro. Lo primero que tenemos que entender es que los niños se comparan con otros como parte de un comportamiento normal en el ser humano. Esto en la primera infancia o en la primera parte de su vida, los primeros 3 añitos, en donde el niño va a ir aprendiendo a identificarse consigo mismo, donde va adquiriendo una identidad personal, va sabiendo que es un yo. Y en este proceso, pues el niño va a realizar ciertas comparaciones para ir conociéndose, donde va a darse cuenta de que hay diferencias entre lo que es ser un niño, lo que es ser una niña, que él tiene los ojos de un color, yo de otro, ella cabello chino, yo cabello lacio o rubio, etc. Y el niño va a irse observando y con esto va a ir integrando, identificando su propio ser. Estos son los primeros 3 años de vida, donde es una etapa normal y natural, donde hay estos comparativos únicamente para formar su yo personal. El problema está que a partir de los 3 años y medio, 4, que el niño comienza a tener más conciencia del yo, más conciencia del aprendizaje también. Aquí es importante ayudarle a que no vaya a agregar en estas comparaciones el más o el menos. Y nosotros también como papás debemos de cuidar esto. ¿Por qué? Porque cuando comienza a agregar el más, el menos, entonces comienza a observar que no tener algo es significado de no ser suficiente. Él es más agradable que yo, él dibuja mejor que yo, él colorea mejor que yo, él corre menos rápido que yo. Entonces, cuando empezamos a meter el más y el menos, es cuando va a irse interfiriendo un poquito más la imagen y la identidad personal de una manera saludable. ¿Por qué? Porque entonces se darán cuenta que no soy suficientemente bueno, no soy suficientemente inteligente o incluso suficientemente amable. Los niños deben de aprender que siempre habrá personas más que y menos que sabrán mejores cosas que ellos o que podrán saber menos cosas que ellos o tendrán menores habilidades que ellos en ciertas cosas. Aquí lo importante es que como papás tampoco nos apresuremos en intentar hacer que nuestro hijo se sienta mejor de inmediato, porque caeremos en eso comparativo también de que, pero tú eres más buena en esto, sí, tu compañero colorea, pero tú eres mejor en esto. Entonces, lo que generará es que nos esforzaremos de una manera muy intensa en recordarles qué hacen bien o qué hacen mejor que el otro, en qué son buenos, y esto no favorecerá. Claro que tenemos que apoyar al desarrollo emocional de nuestros hijos, pero la parte más importante de todo esto es entender, primero nosotros como papás, para podérselo transmitir a nuestros hijos, es que debemos demostrarles y enseñarles que con la única persona con la que pueden compararse es con ellos mismos. Siempre habrá personas mucho mejor que tú en otras cosas, como habrá personas mucho peor que tú en algunas habilidades, pero eso es lo que nos hace las maravillosas diferencias de ser humanos.
Entonces, el enfoque principal y en la que debemos de trabajar nosotros como papás es en ayudar a los niños a compararse con ellos mismos. Y esto les permitirá darse cuenta de su propio crecimiento y tomar así también las riendas de su esfuerzo. Así, cuando logran alcanzar una meta, se van a dar cuenta el por qué lo lograron, cuándo no lo lograron, qué es lo que tienen que hacer para mejorar, y esto también les ayudará a levantarse de las caídas. Hay 3 estrategias principales que hoy me gustaría compartir contigo para ayudar a desarrollar en tus hijos habilidades de autocomparación. La primera de ellas, evita tú como padre comparar a tu hijo con otros. Tú eres el principal modelo de estas conductas con tu hijo y también eres el principal o el primero que va a ir sembrando en tu hijo una imagen positiva o negativa de sí mismo. Cuando tú comparas a tu hijo con otro, le enseñas a mirar su validez en el exterior. Esto les muestra que pueden evaluarse, que pueden calificarse a sí mismos y que ellos son mejor o peor que alguien más. El problema, se los dije hace un momento, es que siempre habrá alguien que será más grande, más rápido, más inteligente o mejor en ciertas cosas. El objetivo no debería de ser el mejor, sino de ser mi mejor versión. Sonja Lyubomirsky, ella es autora de un libro de cómo lograr la felicidad, escribió algo que a mí me parece importantísimo, que me gustaría compartir con ustedes. Y decía, las personas que son felices se utilizan a sí mismos para su evaluación interna. Ellos reconocen cuando alguien es mejor, pero no permiten que afecten su autoestima. Se mantienen enfocados en su propio crecimiento. Así, un corredor feliz se compara a sí mismo con su última carrera, no con otros que son más veloces que él. Esto que nos comenta Sonja es importantísimo porque es algo con lo que tenemos que trabajar los padres. Quizá algunos padres pensemos, pero pues yo nunca comparo a mi hijo, siempre le genero una buena autoestima, siempre le digo que es buenísimo, etcétera. Pero a veces las comparaciones pueden aparecer de maneras muy sutiles y a veces las hacemos con la mejor intención, sobre todo cuando queremos lograr que nuestros hijos hagan las cosas más rápido en el momento en el que se lo estoy pidiendo y sobre todo cuando tienes más de un hijo. Por ejemplo, cuando le podemos decir, mira, Daniel ya se puso sus zapatos y tú todavía no te lo has puesto. Híjole, tu hermano te está ganando y él ya está terminando la comida. Mira, tu compañero no le dio vergüenza, tú también puedes cantar. Y ese tipo de comparaciones sutiles le estamos diciendo un mensaje inconsciente a nuestro hijo de que él es menos capaz que el otro. Comparar a tus hijos con otros no solo va a desarrollar una baja autoestima, sino también va a dañar sus relaciones y generar en ellos sentimientos no tan favorables como la envidia. En lugar de comparar, lleva a tus hijos al lugar en el que se encuentran y mostrarles qué es lo que están haciendo más de lo que habían podido hacer antes. Es importante recordar que comparaciones positivas siguen siendo comparaciones, así que evítalas. Ejemplo, puedes hablar sobre los logros y sobre los cambios que él ha generado. Por ejemplo, decirle, vi que compartiste tus juguetes a pesar de que otros niños no lo hicieron. Eso es compararlo con alguien más. En lugar de eso, vi que compartiste tus juguetes, vi que hoy lograste compartir. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué obtuviste al tu compartir? Esto permite a tu hijo construir una conexión entre sus acciones, sus sentimientos y sus resultados. Entonces, evita el comparar y evita hacerlo aún con la mejor de las intenciones, porque comparaciones son comparaciones. El segundo elemento que te voy a compartir el día de hoy, que es importante trabajar con nuestros hijos, es que celebres sus progresos en lugar de los resultados. Esto es algo que a veces como papá nos cuesta muchísimo, sobre todo cuando ya nuestros hijos están en una etapa formativa, académica, más formal, porque creemos que las calificaciones son las que determinan el progreso en tu hijo. Y no, eso es solamente una muestra, un resultado, a veces solamente de un momento, de un examen. Pero tú tienes que observar todo el progreso en tu hijo, todo el proceso para llegar a este resultado. Cuando tú ayudas a tu hijo a desarrollar una mentalidad de crecimiento,
Tu deseo justamente debe de ser enfocarte en su progreso, no necesariamente en el resultado. No importa qué lugar obtuvieron en la carrera, sino cómo mejoraron su tiempo, cómo dieron todo. Y ojo, no quiero que caigamos en un conformismo o que creamos esta idea que siempre nos han dicho a veces a los mexicanos de que lo importante es competir, no ganar. No es cierto. Si entras en una competencia es porque vas a buscar ganar, porque vas a buscar obtener el mejor lugar. Pero también es importante no obsesionarse con el resultado, sino también aprender del proceso y entender que el disfrute en el proceso también es la parte más importante. Aquí, enfatizar en la idea de hacer tu mejor esfuerzo, no solamente el resultado, refuerza la idea de que ellos están compitiendo también con ellos mismos. No importa si alguien es más veloz o si es mejor, su esfuerzo y la determinación es lo que es importante. Construir una mente de crecimiento en tus hijos significa que nos vamos a enfocar en construir nuestras habilidades y ser mejor de lo que yo era antes. Si soy mejor hoy de lo que fui ayer, si soy mejor en este momento de lo que hace 5 minutos que estaba peleando o no quería compartir con mi hermano. Nuestro crecimiento personal y nuestro aprendizaje siempre es sobre nosotros mismos, nunca es sobre alguien más. Y eso es algo que a los seres humanos nos cuesta muchísimo. Por eso cuando nosotros ya somos adultos o tu hijo es un jovencito, todo el tiempo va a estar observando lo que hay a su alrededor y va a enfocarse más en la ausencia que en la esencia. De ahí que cuando nosotros trabajamos en nuestros hijos, en que el crecimiento y tu proceso es solo tuyo, viene de tu interior y este aprendizaje es para ti, no para alguien más, entonces vas a irle ayudando a no desarrollar esta comparación continua que bajará después su autoestima. Por ejemplo, algo que podemos decirle a nuestros hijos: tú puedes no ser el mejor en tu clase y está bien. Lo importante es que eres mejor de lo que fuiste la última vez. Pero sobre todo, hacerles ver a nuestros hijos, y tú como papá tenerlo muy claro, que hay diferentes tipos de inteligencias. Las calificaciones, cierta actividad, cierta habilidad específica que tenga tu hijo no determina su nivel de inteligencia. Goleman nos habla de varias inteligencias, el creador de las inteligencias múltiples. Existe la inteligencia musical, existe la inteligencia social, existe la inteligencia lógico-matemática, etc. De ahí que es tan importante que yo conozca a mi hijo, conocer cuáles son sus inteligencias más fuertes, cuáles son aquellas en las que tiene que trabajar, en cuál yo puedo exigirle un poco más para que avance un poco más en esto, y cuando también yo sé que está dando su mayor esfuerzo. Lo importante es entender que tú puedes ir ayudando a tu hijo a autoevaluarse y hacer estas reflexiones internas para que le ayuden a mejorar y superar sus debilidades. Por ejemplo, hacerle preguntas como: ¿qué se siente saber que tu práctica te está ayudando a mejorar? ¿Cómo te sentiste en esta ocasión que elevaste tu calificación? ¿Cómo te sentiste de haberte esforzado y haber obtenido este resultado? Yo creo que esa es la parte más importante en la que tenemos que estar trabajando con nuestros hijos, pero esto no lo va a dar el autoconocimiento y el conocimiento de nuestros hijos. Es decir, que tu hijo vaya conociendo sus fortalezas y que tú también conozcas cuáles son las fortalezas y las debilidades en tus hijos, cuáles son sus inteligencias, cuáles son sus áreas de oportunidad. El tercer elemento que te quiero compartir el día de hoy, que también puedes trabajar mucho con tu hijo, es enseñarles cómo proyectar y dar seguimiento a metas personales. De acuerdo con la psicóloga Leslie Riopel, ella nos ofrece una herramienta buenísima con nuestros hijos, que es el enfocarle a sus metas. Ella nos dice que cuando les ayudamos a enfocarse en las metas, les ha de desarrollar 3 conductas principales. 1, crear nuevos comportamientos. 2, construir enfoque. Y 3, impulsarse a sí mismo. Aquí tú puedes apoyar a tu hijo cuestionándole: ¿qué hábitos necesitas desarrollar y practicar para alcanzar tu meta? ¿Qué hace la persona que admiras cada vez que logra algo? ¿Qué puedes imitar tú? No quiere decir que te tengas que convertir en la otra persona, pero observa cuáles son sus hábitos, observa cuál es su disciplina, observa qué hace diferente que tú no haces.
Esto ayudará a que tu hijo no se compare con otra persona, sino que observe y aprenda de los logros de otra persona. Enfocarse en una meta va a ayudar a tu hijo a impulsarse hacia una meta. Y ojo, por ejemplo, viene el año nuevo, o a lo mejor en el próximo año, si es que ya no te tocó hacerlo, puedes ayudar a tus hijos a hacer un vision board, a hacer una carátula de metas o de visión de cómo me quiero ver, qué quiero aprender, cuáles son mis propósitos. Y de esta manera va a ir interiorizando cuál es el esfuerzo que debe de poner. Pero aquí es importante que cuando trabajes con tus hijos en hacer estas metas o en estas cartulinas de visión de qué es lo que quiero hacer o qué es lo que quiero lograr, primero, sean realistas. Segundo, que lo hagas acorde a su edad. Y tercero, que no sean en exceso. Aquí es importante que tú pienses, de acuerdo a la edad de tu hijo, aquello que puede hacer, aquello que no puede hacer. Por ejemplo, si tu pequeño te dice, quiero ser bombero, ok, puede dibujar ahí en sus metas, en sus propósitos, en lo que quiere lograr, que quiere ser bombero, pero tú tienes que ayudarle a ir paso a paso, ok, mi amor, si quieres ser bombero, vamos dando el primer pasito, porque no te pones como meta este año o como meta este mes que vas a visitar un cuartel de bomberos, o que vas a conocer más qué hacen los bomberos, o de qué manera funciona la vida de un bombero. Ahí es en donde tú le vas a ir ayudando, a ir enfocando y a ir trabajando en esta parte tan importante como es la visualización. De esta manera, interiorizar su esfuerzo o darse cuenta que hay pasos que debe de seguir para lograr una meta, le va a ayudar también. Un pequeño éxito le va a ir dando a tu hijo ese empuje para ir alcanzando otro y así sucesivamente. Y ojo, cuando tu hijo se ponga ciertas metas o ciertos propósitos, que sean desde dentro, que sean de él, no impuestos por ti. Porque hay ocasiones que los papás los usan para manipular o para obtener los resultados que ellos creen que son los convenientes. Por ejemplo, hay papás que les pueden decir a sus hijos, ponte de meta que vas a leer 20 minutos. A lo mejor el niño te dice, voy a leer una historieta en las noches o voy a buscar algunos libros que me llamen más la atención. Ten cuidado de no tratar de manipular, sino de guiar y de acompañar a tu hijo. Y algo importantísimo, cuando tu hijo alcance algún progreso, reconócelo, no importa qué tan pequeño sea este. Aún los pequeños pasos pueden significar alcanzar nuevas habilidades. Una carrera de 10 kilómetros comienza dando el primer paso, recuerda eso. La autorreflexión es también una herramienta muy fuerte que hay que ayudar a nuestros hijos a desarrollar. Puedes preguntarle, por ejemplo, a tu pequeño, si tu niña está haciendo algún deporte como la gimnasia, ¿qué movimientos de gimnasia estuviste trabajando el año pasado? Oye, ¿y cuáles son los que estás trabajando en este momento? ¿Te has dado cuenta cuánto has crecido como gimnasta? Antes no lograbas esto y ahora estás logrando esto. Siempre la comparación, la evaluación, la reflexión debe de ser hacia él mismo. A través de ayudarle a observar su proceso que ha logrado, a través de ayudarle a observar este gran progreso que también ha logrado, les ayuda a saber que sus objetivos son alcanzables, aun si a veces sienten que el camino es muy largo. Otra manera, por último, vamos a platicar, de apoyar a tu hijo a enfocarse en sus objetivos es ayudándole a reformular su forma de pensar. Cuando lo veas batallando en algo, cuando veas que algo le esté costando mucho trabajo y diga, no puedo, me rindo, no quiero hacerlo, de nada le sirve a tu hijo que le digas, échale ganas, tú puedes, está muy fácil, porque eso solamente viene a ampliar más su problema. Aquí es importante ayudarle a darle herramientas y sobre todo mucha compasión. Hay cosas que debe de entender y que nosotros le debemos de plantear que necesitan de tiempo, que necesitan de esfuerzo, que eso que está intentando no es fácil, que sea paciente con su cuerpo, que está aprendiendo, que se dé un espacio y que después lo vuelva a intentar. Aquí se va a dar cuenta cómo puede ir cambiando y resignificando cuando algo le cuesta trabajo, pero sobre todo cuando diga no puedo, agrégale al final la palabra aún. No puedo aún, mi amor. Es que no lo logré aún.
el que entienda que es un proceso, pero no le des una profecía diciéndole si lo practicas lo vas a lograr, es que si lo vuelves a hacer lo vas a lograr, no, sino hablar de que hay cosas que requieren de más tiempo, que requieren de más esfuerzo, que requieren de paciencia y que sí, a veces cuando intentas algo es difícil. Y puedes platicarle también desde tu experiencia personal, desde la empatía. El sutil recordatorio de que cada vez que ellos intentan algo, se están acercando más a la meta, más a su objetivo, les envía un poderosísimo mensaje. Apoyar a nuestros hijos a aprender habilidades de autocomparación, de que es un trabajo y un proceso para llegar a sus objetivos, que sus progresos y el tiempo que les toma llegar y sobre todo disfrutar el trayecto es la clave para ayudarles a desarrollar una mentalidad de crecimiento. Y sobre todo, papás, tengan mucho cuidado de ser muy asertivos en la edad, la etapa en la que sus hijos se introducen a redes sociales. ¿Por qué? Porque lejos de favorecer una mentalidad de crecimiento, lejos de favorecer una idea positiva de sí mismos, se van haciendo dependientes de la aprobación externa. Mientras tu hijo no haya desarrollado una mentalidad de crecimiento, mientras tu hijo todavía esté en un proceso de formación de su personalidad, de integrar los valores, de aprender a discernir, de aprender a escuchar una crítica y hacer una mentalidad de coladera donde me quedo con lo que me sirva y desecho lo que no, entonces tu hijo no está preparado para las redes sociales, tu hijo no está preparado para TikTok, tu hijo no está preparado para Facebook ni para Instagram, por más de moda que esté. Ayúdale principalmente a conectarse con él mismo, a conectarse con el otro, pero desde el contacto físico, desde el contacto visual, no solamente a través de un contacto de redes y de medios. Muchísimas gracias por acompañarme. Los espero en nuestro siguiente episodio. Recuerden, la próxima semana tendremos invitado especial con un tema maravilloso que nos va a seguir ayudando a crecer en esta gran aventura que es ser padres y tan compleja, porque los padres no nacen, se hacen. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro siguiente episodio. ¿Te quedó alguna duda o quieres que toquemos algún tema en especial? Compártelo en mis redes. Recuerda que no estás solo, porque los padres no nacen, se hacen.